Hola a todas, todos. Muchas gracias por haber venido a esta charla, esta primera conversación de la charla de antropología digital, que partimos del ciclo 2023 y justamente partimos del ciclo con una convocatoria abierta de charla de antropología digital para el resto del año. Toda la información está en nuestras redes sociales, pueden mandar propuestas, moderadores, organizadores, ideas, formatos, eh, todo. Y también, bueno, en esta primera charla, aquí a Teta se le ocurrió algo muy interesante de pensar qué está pasando con las temáticas digitales relacionadas a la antropología en la región y sobre todo pensando en estos espacios más institucionales como los congresos, carreras, cursos. Así que, Teta, te doy el paso. No me he presentado. Mi nombre es Natalia Ruego, participo acá en la red y yo soy antropóloga y soy de Santiago de Chile. Ahora estoy en Punta Arenas, pero eso, chilena, de top. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. La idea es hablar un poco, bueno, lo que dijo Natalia, ¿no? O sea, como un mini diagnóstico de dónde estamos. Y se nos ocurrió que un punto disparador es algo que está por pasar este año en agosto, que es la reunión de antropología del Mercosur, que va a ser ya la número 14. Quizás para ponernos un poco en contexto, es una reunión que nace en 1995, o sea, es una reunión eh, que por un lado gana periodicidad, o sea, se hace cada una cierta cantidad de años y se mantiene, pero a su vez tiene como historia, y fundamentalmente se ha organizado siempre en tres países, que son Argentina, Brasil y Uruguay. O sea, son, ¿no?, como los tres países que han nucleado en más de nueve ciudades aproximadamente, todas las reuniones, ¿no?, en diferentes ciudades de cada país. Y como verán, ya, bueno, estamos partiendo de una reunión de antropología, yo soy antropóloga, entonces ese va a ser un poco el foco al menos del mini diagnóstico que yo voy a hacer, y después les propongo que todos charlemos un poco de los espacios donde estamos, qué pasa con estos temas. Y bueno, mi acento no lo delata, soy argentina y estoy en Buenos Aires. Em, Esta reunión nos pareció que era un buen punto para arrancar, no solamente porque es muy grande, o sea, estamos hablando de unas jornadas que siempre, bueno, han sido presenciales, y de hecho en la pandemia se suspendió y fue una decisión no hacerla virtual y esperar a que se restableciera la presencialidad. Pero estamos hablando de más de 130 grupos de trabajo, ¿no? Es decir, cuando decimos grupo de trabajo estamos hablando de mesas que convocan a que la gente presente ponencias. Estamos hablando de más de 130. Entonces se me ocurrió buscar eh, cuántas de estos grupos de trabajo estaban convocando a que se hablaran de temas amplios, ¿no?, desde una vista muy amplia, de lo digital. O sea, ni siquiera estaba buscando una definición específica, simplemente que lo mencionaran. Y la verdad es que los grupos de trabajo específicos sobre eso son nada, muy poquitos. Hay uno que habla o que piensa la producción digital, pero desde la antropología visual, que eso es algo que en Argentina no es tan extraño. Muchas personas que han comenzado trabajando la imagen o la visualidad han empezado luego a trabajar también la esfera digital. Este es uno de los casos, porque de hecho habla de prácticas etnográficas, este grupo de trabajo, de la antropología audiovisual analógica y digital, o sea que tampoco es específico, ¿no?, que tenga que tener ese formato. Y después hay uno un poco más específico pero ya hablando de técnicas, que son contribuciones etnográficas contemporáneas en América Latina, pero desde esta idea de técnica, que aparece un poquito más. Otro es tecnología, digitalidad, internet y etnografía, de una persona que quizás han visto circular por alguno de los espacios aquí de la red, uno de los coordinadores, eh, que bueno, él es latinoamericano, pero viene de la Universidad de Texas, que me parece que eso también es importante mencionarlo, es decir, no son todos quizás estos coordinadores de universidades latinoamericanas o que estén trabajando en suelo latinoamericano. Y después los otros tres o dos grupitos hablan de ciencia y tecnología, pero la verdad es que cuando hablamos de ciencia y tecnología son muy amplias los marcos teóricos desde cuando se habla, entonces nada de esto es exactamente antropología digital, ¿no? Y a eso un poco quería llegar. O sea, en la RAM, en esta gran reunión de antropología que tenemos este año en Brasil, en Río de Janeiro, la verdad es que se cuentan con los dedos de las manos los grupos que están pensando el campo de lo digital, y específicamente de antropología digital, así como tal, antropología digital, no hay ningún grupo de trabajo. O sea, digo, y está en el nombre de esta red, por eso vuelvo a ese término. Esta es la Red Latinoamericana de Antropología Digital.
Después hay uno que menciona también tecnologías, pero para pensar ya algo muy, muy específico dentro de los estudios de género y dentro de los feminismos. Entonces, eso es para que tengan un paneo. Y se me ocurrió buscar qué pasó en la última RAM de 2019, a ver si esto era igual, ¿no? O sea, si había como una especie de vacío que se mantenía. Y la verdad es que en el 2019, en las actas que salieron, la RAM se hizo en Argentina, en una ciudad del norte argentino, y hubo dos grupos de trabajo, uno sobre etnografía de lo digital y el otro sobre antropología de la cibercultura. Es decir, me pareció más específica la RAM del 2019 sobre este campo que lo que pasó en el 2023, lo cual es una locura si pensamos que en el medio hubo una pandemia y si la vida ya estaba digitalizada, en la pandemia la digitalización fue mucho más plena. Y sin embargo, los estudios antropológicos que se están presentando, o al menos las convocatorias, no parecerían haber tomado, no porque no hablen de pandemia, pero sí no lo estaban pensando desde estas perspectivas. Lo cual me parece interesante, habrá que ver en todo caso, pasado agosto, qué trabajos efectivamente se presentan, ¿no? Desde antropólogos y antropólogas que asistan, pero por lo menos las convocatorias de los grupos de trabajo que tienen esta amplitud enorme no parecerían estar pensando estos puntos. Y la del 2019 sí, o sea, algunas cosas se mantienen, por ejemplo, tecnologías digitales y género, es una intersección que parece que persiste y que interesa, y eso sí se mantuvo. Después se habló de ciberactivismo, que también es algo que podría haber estado este año presente en la RAMI, por lo menos en los grupos de trabajo no hay nada específico sobre eso. Y después hubo todos los otros trabajos giraron en torno a este concepto de cibercultura, que ya directamente este año desapareció, ¿no? O sea, y que por ahí en antropología podría tener algún tipo de resonancia por la palabra cultura, básicamente. Entonces, después de hacer este paneo por este mega congreso que se viene ahora internacional y que convoca personas de diferentes partes de Sudamérica, pensé, bueno, ¿qué está pasando con la formación de grado, al menos de mi país? ¿No? Que es más o menos lo que yo puedo, a lo que puedo acceder y de lo que puedo hablar. Y empecé por la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad a la que yo pertenezco, particularmente la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se dicta la carrera de Ciencias Antropológicas, que tiene un programa de estudio que ahora se está revisando para variar, pero que viene de la década del 80, eso, ¿no? O sea, se confecciona post dictadura un nuevo y muy, muy importante cambio en el plan de estudios, por una razón obvia, ¿no? Que tenía que ver con ese corte de dictadura-democracia. Después no se cambió más, y ahora recién se vino a discutir un poco qué hacer. En este proceso de cambio de plan de estudios, que yo lo tuve más presente porque fue aconteciendo en estos últimos años, en, en las primeras discusiones no había una perspectiva de que lo digital fuera importante o tuviera que tener relevancia o tuviera que tener una materia específica para pensarse. Entonces, los planes de estudio y los programas de estudio, esto es algo que después corroboré en otras universidades argentinas, no solo en Buenos Aires, sino en otras provincias, eh, lo que hacen es, tienen un programa macro que es estructural, que marca la estructura de la formación, y en ninguna de esas materias se aborda lo digital. En ninguna. Aparece a lo sumo en alguna unidad de alguna materia metodológica. Sobre todo estoy hablando de las orientaciones socioculturales, más ligadas a las humanidades. No tanto la arqueología y no tanto la biológica. Estoy hablando específicamente de lo sociocultural. Eh, Y en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, la manera en que lo digital se cuela en el plan de estudios es con seminarios optativos. Es decir, que si el estudiante o la estudiante, por el motivo que sea, decide no cursar esos seminarios, puede atravesar toda su formación de grado antropológica sin leer absolutamente nada vinculado a lo digital, ni temáticamente ni metodológicamente. ¿Sí? O sea, ninguno de los dos campos. O sea que esto que pasa en la RAM no sería tan extraño si lo pensamos en relación o en paralelo a qué está pasando con la formación de grado, que replica este mismo vacío. Algunas de las, por ejemplo, en el caso de mi facultad, algunos de los seminarios que se ofrecen, uno es sobre etnografía digital, antropología de Internet básicamente, y el otro es sobre humanidades digitales, pero desde la antropología de la imagen, que es un poco lo que les comentaba antes. En ese equipo estoy yo, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿sí? De humanidades digitales y antropología visual inmersiva. Y
Hay varios problemas vinculados a esas materias, por ejemplo, en el caso de humanidades digitales, que es muy práctica y necesita de desarrollo más de estilo de taller, la facultad no tiene herramientas para trabajar, no tiene laboratorio, no tiene tecnología, no tiene presupuesto y no tiene gente capacitada en eso. O sea que también hay un problema como estructural, incluso aunque los docentes tuvieran ganas de ofrecer, todo el equipo lo tiene que poner el cuerpo docente. ¿Sí? Esto es la Universidad de Buenos Aires, lo cual es un problema grande. Recién este año se hizo una renovación de aulas, por ejemplo, donde hay pantallas nuevas, pero digo, si estamos pensando en realidad virtual, ya necesitamos pasar a un plano mayor. Eso a nivel de infraestructura. Y después me fijé qué pasa en esta facultad en particular, donde se dicta antropología sociocultural, con las tesis de grado, ¿no? O sea, si yo no tengo oferta en mi formación, bueno, a ver qué pasa con los estudiantes y las estudiantes que quieren hacer, en vez de ser profesores, quieren dedicarse más a la investigación quizás y hacen una tesis de licenciatura, que es lo que necesitan para recibirse. Que es un proceso largo, hacer una tesis de licenciatura requiere una primera aproximación a la investigación, requiere un tutor, puede llevar más de un año, digo, es un proceso en el que hay que comprometerse. Y me fijé más o menos en el último plazo, del 2014 al presente, qué tesis se habían defendido vinculado a lo digital. Antes de la pandemia encontré solamente 2 tesis. O sea, estoy hablando del 2014 al 2020, más o menos, ¿sí? Son muchos años para que solamente haya habido 2 tesis defendidas de ese tema. Uno de esas tesis la defendió, bueno, un antropólogo que es ahora el que da este seminario de etnografía digital, ¿no? O sea, esa misma persona que defendió la tesis da el único seminario sobre etnografía digital que se da en la carrera de grado. Y después hubo otra tesis, pero ya mucho más tangencial, que pensaba la tecnología, el uso de la tecnología y cómo eso modifica ciertos procesos vinculados al agronegocio y a la agricultura. O sea que es muy tangencial y aparte es arqueológico, ya no es tan del plano sociocultural. Y en pandemia se defendieron 3 tesis. Entre el 2020 y el 2023 hubo 3 tesis vinculadas de alguna manera a lo digital, 2 de personas que forman parte de la red de antropología latinoamericana, de la red latinoamericana de antropología digital, eh, y otra que habla de activismo online y que trabaja con un grupo de mujeres que llevan su activismo a cabo en Facebook. O sea, un enfoque dentro de todo que podría ser bastante tradicional, tampoco es. Ese es el panorama en una de las universidades más importantes de Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, para que tengan una idea. En el resto de las universidades que hay a lo largo del país donde se dicta la carrera de antropología, en los programas a los que yo pude acceder, se replica esta misma situación. Las materias como la estructura no presenta ninguna oferta para pensar lo digital en ningún campo, y en todo caso se cuela por estos seminarios optativos que a veces incluso son dictados desde otras carreras que le ofrecen a los y las antropólogas o los estudiantes que cursen sus materias. Con lo cual hay un vacío estructural, no es un problema de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es un problema estructural que corre a lo largo y ancho de la Argentina. Y una de las cosas para pensar, o que se podría empezar si tienen ganas, es también cuáles son las disciplinas entonces que están pensando lo digital si la antropología no lo está pensando. En el caso de Argentina y particularmente desde Buenos Aires, quizás la carrera que ha pensado un poco más lo digital es la de comunicación, pero desde el análisis de medios y la convergencia digital afectando el ecosistema medial del país. Entonces, esa es una de las maneras de pensar cómo, por dónde se ha filtrado. Y particularmente esto lo veo en humanidades digitales, que ya no es antropología digital, sino que es un campo mucho más grande, que tiene mucha historia en el norte global, tiene una historia bastante distinta en los países hispanoparlantes, diferenciando aparte de lo que es España del resto de América Latina, y que en el caso argentino en particular, y no solamente en otros países también, por ejemplo México, funciona más desde espacios que son asociaciones cooperativistas, ¿no? O sea, como que tienen una vocación de red, pero que no siempre están tan anclados en instituciones. Entonces, el análisis o el trabajo de humanidades digitales, por ahí no lo vamos a encontrar en diplomaturas, en posgrados, en la formación de grado, sino que viene por estos profesionales, por ahí sueltos o por ahí en equipos pequeños, que forman asociaciones, como son las asociaciones de humanidades digitales en América Latina, que tienen más o menos 10 años de formación, y ofrecen sus espacios de intercambio medio border, o sea, por ahí con algún posgrado de alguna universidad privada podría llegar a ser, o algún convenio, pero ellos funcionan más por afuera. Y a veces no hay tanta conexión entre el mundo académico y estos espacios de asociación que vienen, ¿no?, por otro lado,
A diferencia por ahí lo que pasa en Estados Unidos o algunos países europeos, donde sí, esos núcleos nacen de disciplinas específicas de la universidad y crecen y se extienden radialmente. Este sería un poco el diagnóstico muy rápido, como desde Argentina. No sé si me quieren preguntar algo o alguien más quiere comentar si algo que es lo que yo dije le hace resonancia, le hace eco respecto de la situación en el espacio donde esté. Sé que, bueno, Raúl acá conectado está en Santiago de Chile, no sé los demás, cómo sea su situación. Yo tengo una pregunta sobre el mismo caso argentino, porque decías que hace poco la UBA se estaba haciendo una reforma curricular después de mucho tiempo. ¿Esa Sí, reforma ha implicado que se sumen ese tipo de temas o ha tenido mira, algún pasaron dos impacto? cosas. Pasaron dos cosas. Por un lado, eh, hay un tema también en quiénes son los docentes de las universidades, ¿no? Y en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que está pasando es que esos docentes van a ser los mismos. Digo, no va a haber un cambio de la planta. Entonces es muy raro pensar que vaya a haber un cambio de la currícula, de lo que se ofrece. Con lo cual lo que se hizo fue reestructurar, pero más o menos, si vos ves los equipos de investigación, son los mismos. Y hay muchos equipos de investigación que reconocen que a ellos mismos les está faltando formación en el uso, ni siquiera estoy pensando en lo digital desde un marco teórico, estoy pensando en el uso concreto de herramientas digitales. Digo, está como, hay un paso previo que no se ha dado y a eso se le suma que tampoco hay un mundo, por ahí lo que se piensa más en América Latina es lo técnico, ¿no? Esta idea de lo técnico y cómo influyen las relaciones y cómo está controlado, o por ejemplo, por el mercado, o cómo influye en cosmovisiones, en el ambiente, etcétera, pero después no hay una relación tan práctica. Eso se sostiene en este problema que hubo ahora con el cambio de plan de estudios, que no lo ha contemplado, pero al mismo tiempo hay otro problema que es que hay una merma muy grande de matrícula particularmente en la Universidad de Buenos Aires, en las humanidades y en las ciencias sociales. Y eso está generando una preocupación, porque estamos teniendo una cantidad de inscriptos de estudiantes de grado bajísima, muy baja. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, quizás habría que interpelar a este alumnado joven con temas que les interesen más, y esos temas quizás están relacionados a la tecnología y a lo digital. Pero no es que era una preocupación teórica, sino que es, che, tenemos una baja de matrícula. ¿Qué hacemos? Interpelemos a este alumnado joven desde algo que asumimos que le interesa a la juventud, que es la actualización desde la digitalidad, desde pensar lo digital. Sin ir más lejos, ahora en estos días, acá en Buenos Aires, en Tecnópolis, que es un parque de ciencias enorme, nacional, se va a hacer la feria IT Joven, que es una feria de experiencias digitales muy grande, donde van a participar espacios institucionales y espacios del campo más empresarial o del mundo privado para mostrar diferentes herramientas. Y no hay tanta presencia de antropólogos y antropólogas, porque no se está pensando desde esas carreras. Entonces, por ahí las experiencias educativas de lo digital vienen de equipos de universidades públicas mucho más interdisciplinarios, donde puede que no haya ningún antropólogo, eso es real, pero bueno, se hizo como esta relación de IT jóvenes, esa feria jóvenes, porque la juventud está interesada en estos dispositivos nuevos e innovadores, y un poco esa concepción es la que estuvo presente en estos malestares que tiene la facultad con su merma, digamos, de matrícula. Pero digo, más allá de eso, no hubo demasiada formación, los docentes no tienen capacitaciones, por ejemplo, en el uso de plataformas, no lo tuvieron durante la pandemia tampoco. Y los planes de los programas de las materias, algunos son muy viejos y lo que hacen es van parcheando textitos nuevos, pero en sí la estructura viene de ese programa que heredamos de los 80. Entonces, salvo lo digital a veces se cuela, pero siempre pensando desde un campo que lo precede. Y la verdad que yo no veo, no noto que vaya a haber un cambio en el nuevo plan de estudios por fuera de esto, ¿no? El seminario optativo de etnografía de lo digital. Pero es un seminario, dura 5 meses, no es una formación específica en eso. Sí, por ahí lo puedes encontrar en otras carreras. Estoy hablando, repito, como qué pasa con antropología. Obvio, si voy a la Facultad de Ciencias Exactas, se hizo la carrera de Ciencia de Datos hace un año y medio. Digo, para que pensemos, ¿no? Pero bueno, bueno, esto también quiere decirlo. Por ejemplo, el área de antropología visual, que hace unos 2 años empezó a trabajar en el campo de humanidades digitales con patrimonio, lo que quiere hacer es ofrecerle, que es mi espacio de investigación, a la facultad, esto, formación, capacitación,
para docentes, no solamente para estudiantes de grado, porque el tema es eso, que hay un desfasaje también entre, bueno, los docentes no tienen formación en esto, entonces hay que promover esas capacitaciones. Porque si no llegan tesis por ahí que dicen, che, yo quiero pensar lo digital, y nadie puede dirigirlas, porque no hay ningún docente capacitado con el, digamos, con el título de profesor, con el cargo, etcétera, que pueda decir, ah, sí, yo trabajo eso, yo te lo corrijo. Claro. Es una trampa. Y de hecho, pasando al otro lado de la cordillera, y ahí, bueno, Raúl, cualquier cosa que quieras complementar me dices, que el panorama que tú das en Argentina resuena mucho con el panorama que se da en Chile, solo con, creo que, una gran diferencia, que en los últimos años se han abierto muchas carreras de antropología, muchas, algo muy, muy sin precedentes y pensando que en general la antropología es como esta carrera de nicho, de pocas personas, por lo menos en Chile, pero en la última, será la última década, las universidades más grandes aumentaron sus cupos masivamente para la carrera de antropología y después ya también se empezaron a notar que había más interesados que admitidos y se empezaron también a abrir más carreras en otras universidades privadas. Entonces, es todo un mercado muy, muy floreciente. La última carrera abrió este año, de hecho. Em, y ahí está el asunto, pero lo malo es que también no sé por qué pasa, pero usualmente las mallas curriculares entre carreras de antropología son muy similares, como que todas te parten con teoría uno etnografía uno y como también mencionabas en el caso de Argentina, que al final lo que hacen los profesores es sumar algún texto nuevo, sumar alguna cosa nueva, y por lo menos lo que yo he visto, no es a nivel de los textos obligatorios, sino de los textos recomendados que pueden seguir viendo después. Entonces eso también sigue mermando en qué se está enseñando en clase. Y también me acuerdo mucho de esta investigación que hubo hace un tiempo una chica que se contactó acá con nosotros, que hicimos una charla con ella en 2021 sobre tecnofobia y todo este tipo de temas, y que también efectivamente ella analizaba, y estas son mis palabras, no las de ella, como esta brecha digital en la misma antropología entre distintas generaciones, que, ok, si el profesor de la cátedra, el profesor de planta que está en la universidad y que va a estar ahí hasta que básicamente se jubile, no sabe cómo usar las herramientas digitales, menos las va a enseñar y menos le va a dar como ese valor docente, pero también ese valor antropológico y de llevar las exploraciones mucho más allá. Y también de nuevo, como decías con el panorama argentino, en Chile, si es que hay algo, son todos estos, en Argentina, en la UBA toman la forma de seminarios, en Chile toman la forma de cursos optativos, que son muy específicos, que no se dan todos los semestres, si no es el profesor, si no sé si el profesor tiene que ir a un congreso o si tiene que estar en otro lado o hacer otro trabajo, básicamente el curso ya no está ese semestre y toda una generación de estudiantes se pierde el curso. Y también toda esta lógica de cursos que van, que vienen, entonces si no es una decisión institucional, el curso, o sea, puede tener una versión, dos versiones y después desaparece completamente. Y eso pasa mucho. Yo estudié en la Universidad de Chile. En un momento hubo un curso muy interesante, la antropología de medios, por ejemplo, que tocaba temas digitales, pero fue una vez, después apareció uno de estudios de ciencia y tecnología, que, ok, no es lo mismo, pero por lo menos da esa visión. No sé si seguirá, no sé qué onda, pero es muy así, un campo muy inestable. Y lo último que quería sumar es también cómo se ve como esta dimensión también muy institucionalizada de este tipo de cosas. Y me resonó mucho lo que hablabas de la red de humanidades digitales, como esta lógica por los Forbes, eh, y que siento que por lo menos la red también eso es lo mismo que hemos estado haciendo, como esta conexión media rara con el mundo académico, porque además en nuestro caso, como somos básicamente profesionales jóvenes, estudiantes, no tenemos como esa capacidad de incidir en la toma de decisiones académicas. Entonces, el espacio o nuestro espacio de acción termina sobrepasando las aulas, termina sobrepasando las mallas, porque básicamente, fuera de tú que eres profesora en este curso de antropología inmersiva y todos esos temas, o sea, eso es y hasta ahí se acaba cómo se puede incidir institucionalmente.
pero sí creo que es importante destacar también como toda esta lógica de lo interdisciplinario, que justamente en otras disciplinas es donde yo siento, en mi percepción, se aprecia más el valor de un antropólogo hablando de estos temas que en la misma antropología. Entonces ahí entra el diseño, quizá la ingeniería, em, no sé, como que está empezando a pasar eso últimamente y me parece muy interesante porque volvemos a cómo en la misma antropología todavía no se sigue viendo ese valor agregado o ese valor en la formación sobre este tipo de temáticas. No, y aparte el problema, ay, perdón, Raúl, que si querés anda vos, que No, es que justamente como muy en resonancia con Natalia, yo entré hace bastante tiempo a antropología, muchos años atrás. Estamos hablando de año 2004 por ahí, cuando eran tres carreras de las universidades tradicionales en Chile, más otras tres de universidades privadas que impartían esta carrera y están bastante dispersas unas de otras. Ahora verdad, con Natalia estaba comentando un boom y en ese sentido personalmente a mí me abruma un poco aquello porque ese boom también es como, ¿dónde están los campos laborales en los que se está estableciendo? Yo todavía recuerdo una conversación que me tocó como ayudante una vez en donde una profesora decía como, bueno, chiquillos, se van a hacer cargo del mundo académico. Y yo era de los pocos que se fue al lado de intervención. De hecho, no sé cómo esté pasando en Argentina, pero Colombia y otros países, México, Brasil, ya la antropología no es solamente académica, sino es que se entiende como aplicada. Entonces, en ese sentido, parte de mi labor es hacer aplicación de lo más que pueda de la antropología. Y en ese sentido, cuando comencé como, y ahí Natalia tiene mucha razón, como desde otras áreas, es decir, por ejemplo, yo estoy esperando terminar mi tesis en diseño, conociendo estas herramientas de diseño, estas herramientas que tú dices bien, Greta, como hay herramientas que no conocemos. En ese sentido, en el espacio en que yo estoy trabajando, que dentro del sector público en Chile, que está enfocado en la innovación pública, en la aceleración de procesos de innovación, nos tocan muchas soluciones que están vinculadas con elementos digitales. Entonces, en ese sentido, eh, un poco sobre la marcha, hemos tenido, personalmente, gracias a las diseñadoras UX, a todo el equipo UX que tengo dentro del equipo, he aprendido a hacer, por ejemplo, evaluaciones heurísticas, he aprendido a desarrollar y a hacer buenas pautas de usabilidad que permitan, por ejemplo, influir no solamente en aplicativos para servicios públicos, sino que también directamente impactar en políticas públicas, como nos pasó hace poco con uno de los proyectos que tuvimos, en donde impactamos una política pública desde las investigaciones que estuvimos haciendo como equipo multidisciplinario, donde habían desde diseñadoras, desde sociólogos, sociólogas, eh, equipos también de una agrónoma especializada en innovación también. Entonces, en ese sentido, pasa que, y yo creo que ahí, Natalia, me puedes corroborar tú que estás dentro del doctorado en antropología en la Católica. Me puse a revisar todos como los magíster, como el magíster que más me está saliendo como de antropología latinoamericana. También me puse a revisar a tres mallas específicas, la malla de mi querida alma mater, que es la Universidad Austral de Chile, más otras mallas de últimas carreras que han salido. eh, y el único como referente, porque me pasó ver un poco esa evolución de ese referente, como ¿de dónde nace la antropología digital? Un poco desde la antropología visual. Todavía recuerdo en el año 2005, 2006, donde se armó un grupo muy potente de estudiantes que trabajaban en antropología visual y antropología audiovisual. Habían congresos alternativos, se presentaban en el Congreso de Antropología Nacional, pero me pasa mucho que, como en concordancia, siento que hay una debilidad con respecto a la aplicación de esta antropología, no solamente para muchas otras cosas en donde nosotros estamos entrando, nos están buscando como UX Research. Entonces, en ese sentido, y no tenemos, o sea, tenemos el conocimiento de cómo el comportamiento de las personas, pero nos cuesta como entender cómo armar estas herramientas. Y son herramientas como
el test de usabilidad, la pauta de lo que es, por ejemplo, también la evaluación heurística del Papi Nielsen, que nosotros le decimos en el trabajo. Entonces, en ese sentido, son cosas que te permiten ir involucrándote en el mundo digital también. Pero también muy involucrado en tratar de aprender otros conceptos distintos, por ejemplo, conceptos TI que tienen que ver con, ya, qué significa un módulo, ya, qué significa un perfil, ya, qué significa, por ejemplo, que fue ayer como, como una solicitud que le tuve que hacer muy urgente a una colega que no conocía bien el concepto desde la tecnología de información, que es el tema de si no me equivoco, deja buscarlo bien, perdónenme si me estoy tomando este tiempo solamente para buscar como el concepto que tiene que ver con el mantenedor. Qué es un mantenedor? ¿A qué se refiere con eso? ¿Es una persona? Es una de las distintas tareas que tiene? Y eso tiene que ver con que es no solamente como llevar la antropología en la investigación, sino también llevarla con un poco a la aplicación, cosa que acá en Chile revisando el colegio de antropólogos que nosotros tenemos, que si bien los gremios acá son bien débiles en general, Greta, porque la ley que sostiene los gremios es una ley bastante restrictiva, que viene de la dictadura todavía. No hay nada y todavía no hay un grupo que diga como ya nos vamos a mover hacia lo digital o nos vamos a mover hacia lo aplicado, una antropología más aplicada, que ahí es donde se puede rescatar muchas cosas en la antropología digital. Em, en el último encuentro, si bien no pude participar de las charlas, fue súper interesante conocer como perspectivas de trabajo en donde se está trabajando el metaverso, en ese sentido. Estamos nosotros pescando del lado del metaverso. En un último como charla que tuve en un gobierno local, en un municipio acá en Chile, les di como reto, es como ya estamos hablando de la participación de las personas, pero ¿qué pasa con la participación de los jóvenes? ¿Cómo nos estamos metiendo en el mundo digital? ¿Qué está pasando con ustedes como interventores de territorios? ¿Cómo estamos dejando fuera el mundo digital? Entonces, no me quiero seguir tomando la palabra porque llegué aquí como de oyente, la verdad, para saber en qué estamos. Pasa que estamos un poquito como fuera. Si bien la antropología digital nos permitió, por ejemplo, la antropología visual nos permitió entrar hacia lo digital, yo creo que fue una evolución que se fue dando como paralelamente en varios lados. eh, Siento que curricularmente no sé si no estamos respondiendo a eso, como dice Natalia, solamente como concursos optativos que se dan alguna vez, algún seminario o autoformación. Por ejemplo, yo empecé con un diplomado de diseño de servicio y ahí conocí, por ejemplo, los conceptos de UI, UX, CX, entre otras cosas que después te permiten desenvolverte dentro de otros lenguajes de lo digital. Y después todavía no estoy como en el proceso de reflexión de eso digital. Así que porque siento que me falta como esos elementos, a diferencia, por ejemplo, de lo que tú estabas comentando, Greta, que pasa en Argentina, siento que a mí me falta, por ejemplo, todavía algunos elementos em, desde la teoría antropológica para entender estas herramientas que estoy utilizando, porque sé cuándo tengo que utilizarlas, pero darle como esa mirada más antropológica me está costando a veces un poco, considerando, por ejemplo, el trabajo aplicado que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido me pasa un poco eso. No sé si concuerdo un poco, Natalia, que lo ves desde el doctorado de antropología y qué ves tú, Greta, desde este análisis que hiciste. Me parece súper interesante como la revisión que hiciste del encuentro que se hizo en el Mercosur. Hubiera sido hubiera sido buenísimo tener a alguien más también de Colombia y de México, que creo que también están haciendo cosas bien interesantes. Así que con eso me callo de la palabra. Bueno, Sí, pues veo que Edgardo tiene levantada la mano, pero algo que quería decir también es con estos cursos que van y vuelan, o sea, como bueno, un semestre están, el otro no, etcétera. Cuando uno ingresa, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué quiero estudiar? Quiero estudiar antropología. E ingresa a ver esos programas, todos estos seminarios, este mundo de materias, no está. Entonces, el futuro estudiante tampoco sabe que aunque sea de manera optativa, tiene esa posibilidad. La Facultad de Filosofía y Letras lo tiene un poco más abierto, algunas facultades también, pero las universidades en general acá, el programa que aparece en Internet es el estructural. Entonces ni siquiera sabes que existen estos seminarios que se pueden dar y decís, ah, bueno,
tal vez hay una beta que vaya más para el lado de, no sé, antropología de Internet, pero es imposible saberlo al menos desde afuera cuando uno ingresa. Y después el campo laboral, y particularmente eso pasa mucho en la academia acá, para la investigación, está pensado para continuar en la investigación. Entonces, no se está pensando que el antropólogo o la antropóloga va a poder ingresar a trabajar en una empresa o va a poder dedicarse al diseño. Digo, eso no está como tan estimulado. Uno piensa, bueno, la única salida como futuro laboral es ingresar a investigar y el problema ahí es el financiamiento, ¿no? Que es muy competitivo el financiamiento para ciencias sociales en Argentina y está muy ligado a el financiamiento público. Entonces, eso también es como ¿no? Con tanta variedad de carreras, carreras más cortas, carreras más especializadas, carreras más modernas, ¿por qué voy a estudiar antropología? ¿No? O sea, como que también eso hace que merme esa matrícula porque no convoca, no es convocatoria. No sé, Edgardo, si querés decir algo, tenés la mano levantada. Sí, acabo de salir de la oficina, entré como oyente y realmente la charla me pareció súper interesante. Soy de República Dominicana. Realmente quise participar porque estoy entrando en el mundo de la antropología recientemente y justamente como mencionabas el tema de la matrícula, del interés de los estudiantes, creo que puedo aportar un poco de ese tema porque estuve haciendo a final del año pasado mucho research precisamente buscando un temario que tuviera que ser, o sea, de antropología digital directamente. En toda Latinoamérica creo que no lo existe porque lo estuve investigando. En España tampoco. Creo que hay una universidad que lo ofrece de manera presencial. Sí, en Londres hay una maestría, sí, en antropología digital. De hecho, estuve investigando en la Universidad de los Andes, que hay una persona que hizo el máster, creo que en Manchester, de antropología digital, que es Juan, que ofrece un curso justamente en los Andes de etnografía digital, investigación digital, que me pareció súper interesante. Terminé eligiendo un programa de antropología social. Después lo reflexioné y dije, bueno, realmente entiendo que la antropología al final es la clásica, es importante porque las personas no somos las personas y después complemento con preparación digital. Y la realidad que fue una decisión un poco difícil lograr o conectar con todo este tema. He estado ingresando a la red de antropología digital, me ha encantado, de hecho para mí es un placer conocerte, Greta, también a Nati, que me ha estado motivando con algunos temas. Y te cuento que lo he comentado en el grupo y creo mucho en el trabajo y creo que eso ayuda mucho también al tema de la matriculación, de que las personas se interesen por la antropología. Tú sabes, en el Caribe nada que ver con la antropología, realmente no es común. Yo llego a la antropología sin querer ocupar mucho tiempo de la agenda porque entré como oyente y fue por una curiosidad de un trabajo que estaba haciendo. Yo trabajo para la parte de inteligencia, como lo he comentado, y también con investigaciones cualitativas. Entonces, con todo el tema de la era digital, me gusta mencionar mucho ese término porque ya la transformación sucedió. Ya lo que tenemos que es adaptarnos. Te muteaste, Edgardo, ¿puede ser? Se ¿Tu muteó y internet? creo que se detuvo la imagen. Disculpen que me Ahí entró está, una ahí Ahí volvió. llamada. sí. Sí, disculpen, me entró una llamada. Entonces le comentaba que con todo el tema de inclusive de los medios de pago. Me disculpa nuevamente, ya le comenté a la persona que me llamaba. Eh, Continúo con usted. Entonces, la realidad me di cuenta que con todos los cambios que han existido en el mundo, realmente es necesario conocer qué está sucediendo
La realidad que entiendo que la antropología en este momento está en su mejor momento. Lo que creo que sí, que deben de adecuarse los programas en cara a la digitalización. Mucha gente no entenderá ahora mismo probablemente quizá el valor conectando con la digitalización, y la realidad que hay muchas explicaciones, muchas investigaciones que hacer para poder explicar, y que esfuerzos que se tienen que realizar, principalmente de temas de brecha de digital. Le había comentado a Nati, estoy haciendo algunos levantamientos y estudios de los temas generacionales, principalmente que provocan la brecha de diversidad entre grupos de generación X, los millennials y los centennials. Son tres grupos que colindan en algunos puntos, pero son muy heterogéneos. Entonces, todo eso me fue creando toda esa curiosidad, y por eso llego a la antropología, porque para mí es el complemento perfecto profesional que he estado buscando. Y nada, quise darle esta información porque ya que mencionaron el tema de la matrícula y con temas que me habían identificado, quise aprovechar también para saludar y conocerles ya por esta vía. Está bueno también escuchar otro país, porque también, bueno, por ejemplo, República Dominicana, el Caribe en general, digo, nosotros acá en Argentina es muy raro que leamos producciones que vengan del Caribe. México sí, Brasil, bueno, Uruguay, Chile, eso es más leído. Colombia quizás, depende, Ecuador, pero ya, bueno, mismo Perú, que una persona de Perú participó en la red, la verdad que se lee muy poco en Argentina, por ejemplo, de algunos de otros países, ¿no? Del Caribe es como, no Sí, tengo prácticamente recuerdo de haber leído producción de allá. a mí me pasa lo mismo y también, bueno, gracias Carlos por todas las cosas que dijiste y me resonó mucho el que, claro, el tema ya está ahí. Los cambios sociales ya fueron, la transformación digital ya fue. Como que ya todos sabemos qué tipo de cosas están mediando y están siendo importantes tecnológicamente en la vida cotidiana de las personas. Pero no sé, yo con todo lo que hemos conversado, como que qué terrible ver tantas barreras a que este tipo de temas se sigan desarrollando y sobre todo, o sea, de partida barreras de encontrar información y también cómo se distribuye la información. Y ahí creo que Eduardo tocó este tema súper interesante, que no lo hemos hablado, de las diferencias norte-sur, de cómo se desarrollan estas temáticas y quiénes se vuelven la hegemonía dentro del campo y quiénes quedan detrás y básicamente fuera de las discusiones. Y también me parece interesante como todo este tema de las barreras nacionales y toda esta lógica de cómo en Latinoamérica, y yo siento que no pasa tanto en Europa, de cómo cada academia antropológica, y no sé si pasará con otras disciplinas, escapa de mi conocimiento, son todas muy hacia adentro. Entonces, eh, cuesta saber qué está pasando en otros países, cuáles son las discusiones en otros países. Entonces, si vamos a un tema como lo digital, eso se termina como de cierta manera exacerbando mucho más. Y de hecho me pareció muy interesante que Greta pusiera en la mesa el tema de la RAM, porque justamente en Chile, o sea, hasta que tú no lo mencionaste en una reunión, fue como, nunca en la vida había escuchado de la RAM, nunca nadie como que me ha incitado a saber más de la RAM, como que no sé, qué loco que un congreso tan grande que convoque a tantos investigadores de tantas partes, como que no sea relevante, por lo menos en mi entorno académico acá en Chile. Entonces, me parece extrañísimo y si se traslada a temas con lo digital, me parece, ¿verdad?, que lata toda la situación. Y finalmente quería hablar de un tema que creo que ha salido a poco, que también como todas estas barreras de la misma precarización de lo académico y quizá también de lo profesional con este tipo de temáticas. Porque al final, como en la posición en que estamos cada uno, tampoco incidimos de manera directa en este tipo de temáticas. Ya les había hablado antes en cómo, por nuestro lado, o sea, tenemos cero incidencia en los currículums, cero incidencia en hacer clases sobre este tipo de cosas, como que en verdad en términos institucionales de universidad. Ah, me desconecté. ¿Me escuchan? No, no, sí, te escuchamos bien.
¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Sí. No te fuiste nunca. Y todo este tema como de, bueno, si pasa en lo académico, y ya sabemos que pasa en lo académico, y sin mencionar que ya para proponer una mesa en un congreso, siento que es no sé, un privilegio académico, porque básicamente a nadie le están pagando por proponer una mesa en un congreso, y solo los académicos establecidos en las universidades tienen los fondos de sus propias universidades para poder ir a los congresos. Entonces eso ya de una te corta investigadores jóvenes, te corta estudiantes y te corta todo el mar de personas que no son investigadores académicos de planta en una institución. Y sobre lo que hablaban Edgardo y también Raúl, y al final, ¿qué pasa en lo profesional también? O sea, si el tema ya está ahí, al final es como hay que aprender igual la herramienta, de cierta manera la fuerza y cómo no sé, cómo decirlo, cómo la antropología o cómo esa mirada antropológica también se puede sumar si ya arrastramos toda esta barrera y todas estas deficiencias desde antes. O sea, creo que el panorama es un poco lúgubre, un poco triste. Y sobre todo con esta academia que hay tanto en Latinoamérica, que es como esta academia tan neoliberal, que siempre es como de investigadores con sus grupitos haciendo cosas, porque yo creo que lo importante de destacar es que no esté pasando nada en Latinoamérica. Están todas estas mesas, están las tesis, hay un montón de cosas, pero el tema es cómo entrarlas en diálogo y también valorar este tema para que finalmente se traslade a cambios curriculares, a más tesis, más cosas y todo eso. Está complejo el panorama. Me parece que un poco también está replicándose esto que pasa con el asociacionismo, ¿no? O sea, es decir, esta red de acá, que bueno, que Nati está como desde el principio, principio, un poco busca eso, como no hay lazos específicos que se puedan armar institucionalmente, ni adentro de las propias universidades, porque los equipos que lo hacen son súper marginales, por ejemplo. Entonces se va generando como estos espacios, que un poco es la lógica que tienen las asociaciones de humanidades digitales también, por lo menos la de Argentina, la de México, sé que funcionan así, pero por ejemplo la de Argentina el año pasado hizo un congreso en el sur del país y lo hizo absolutamente presencial. Entonces la única manera de que los equipos pudiéramos viajar era autofinanciando nuestros viajes y bueno, es muy caro viajar por ejemplo, al sur de Argentina si uno está desde el centro para arriba. Entonces para que fuera el equipo de investigación había que gastar muchísimo dinero para presentar una ponencia. Entonces es como que también esas lógicas, bueno, está la Asociación de Humanidades Digitales, quiere llevarlo a otro lugar que no sea Buenos Aires para descentralizar, pero después el acceso es muy difícil, entonces también si uno ya no está adentro de esa asociación, ¿cómo hace para que eso llegue? Y después uno ve que las actas sí son públicas. La Asociación de Humanidades Digitales de Argentina tiene un montón de publicaciones, quizás son muy específicas, pero digo, están ahí y no se leen, salvo que uno ya esté conociendo el término, ¿no? De humanidades digitales y busque algo como en relación a eso. Pero bueno, también esta lógica de solo lo presencial y encima poniendo plata de los propios investigadores, porque no tenemos fondos generales, sino que cada investigador se financia su propia participación, hace que estas formaciones internacionales y a veces dentro de las propias fronteras nacionales sean impagables, entonces uno queda como medio afuera. Lo que sí se está dando, y ahí ya le paso la palabra a Raúl, es que por ahí estos equipos pequeños que están pensando, che, bueno, a la academia le falta esto, le falta este curso, lo que empiezan es a buscar espacios donde darlos. Entonces empiezan a dar estas capacitaciones, estas diplomaturas, etcétera, que en general nacen porque es muy difícil acceder a ser profesor de planta en la universidad. Y esos cursos, si bien algunos son económicos, suelen ser de pago. Entonces ahí también estás haciendo, ¿no? Como, bueno, pero de algo tiene que vivir el profesor. Entonces también hay algo político y de organización que termina influyendo en la oferta teórica. Se dan las dos cosas, una historia de las propias disciplinas a nivel nacional y en las instituciones, y las organizaciones actuales que están muy anquilosadas, muy atravesadas por disputas políticas internas que hacen que sea muy difícil renovar los planteles docentes. Entonces uno termina dando cursos, que no son seminarios de grado, no forman parte de las carreras, pero sí van a esta autoformación que decía Raúl, o que mencionaban, ¿no? Como que cada uno empieza como a buscar, bueno, ¿cómo me puedo formar en este tema? Bueno, hago este curso de 6 meses, hago este curso de 5 meses, pero uno lo está pagando. Y al mismo tiempo también los docentes muchas otras opciones no tienen. Entonces ahí también hay otro problema de organización que termina afectando la producción teórica. Raúl había...
Sí, o sea, por lo menos desde lo que es la intervención pasa mucho de que creo que hemos dejado un poco de lado los espacios en donde se puede hacer como esta reflexión. Y han nacido estos espacios alternativos que encuentro bastante como interesantes. O sea, si tú te pones a mirar, por ejemplo, cuáles son como los últimos enfoques que está rescatando la antropología, que están involucrándose en la antropología, están los temas de antropología digital, está el tema también, por ejemplo, de antropologías de la tecnología, están otras cosas también relacionadas con antropologías de las empresas, incluso antropología de los negocios. Entonces, en ese sentido, em, básicamente son como grupos muy pequeños los que están trabajando en esos ámbitos y hay ciertos puntos donde me he dado cuenta, por ejemplo, en antropología de negocios perfectamente somos capaces de armar ciertas partes de lo que son, por ejemplo, los modelos Canvas, sobre todo la generación de las propuestas de valor, aunque ahora ChatGPT lo puede hacer automáticamente también incluso. Pero también, o sea, esas otras discusiones con respecto a ya tenemos ChatGPT, entonces, o GPT. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos como usar esta herramienta también a favor de nosotros mismos? Hace una semana atrás hicimos un taller de chat GPT en donde te ayudaba en términos de productividad, pero tampoco reemplazaba a la persona. Pero también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo me enfrento en el futuro con un estudiante que hace su trabajo a partir de chat GPT? ¿Cómo lo puedo como enfrentar también? Entonces, ¿qué pasa también con la antropología en términos del análisis? ¿Cómo utilizamos estas nuevas herramientas digitales en vez de estar buscando como, no sé, como constantemente los artículos? La autoformación en este momento es un elemento súper esencial, sobre todo para las generaciones que somos de 30 40 años, que tenemos estas edades, como entre 30 y 40, quizás somos antropólogos que ya pasamos mucho por terreno y queremos buscar cosas nuevas. O estamos buscando cosas nuevas o espacios nuevos porque los demás ya están copados. O sea, bien particular dentro de donde yo estudio antropología, el espacio está completamente copado y si tú quieres llegar a estudiar, a llegar a trabajar en antropología del patrimonio, es imposible llegar al sur de Chile a trabajar en antropología del patrimonio, casi imposible. Entonces, en ese sentido, se van derivando nuevos espacios y va generándose nuevas formaciones que las nuevas generaciones de antropólogos posiblemente estén como ya visualizando y ahí está, por ejemplo, estos espacios alternativos como la red de antropología digital, con los encuentros que ha hecho, en el sentido de generar espacios alternativos. Ahora el tema y el reto está en cómo aprovechar los demás espacios formales de encuentro. El Congreso de Antropólogos de cada país, los encuentros que se hacen, por ejemplo, desde el Mercosur, los encuentros que se hacen en antropología digital, que ahí ya se está trabajando como temas más de antropología del negocio, antropología de las tecnologías, pero todavía falta está como elementos más digitales. Y yo creo que ahí lo importante, y vuelvo como a mi rol de oyente, yo creo que ahí lo importante es retomar estos vínculos de repente con la academia y dar cuenta de estas evoluciones, porque el día de mañana, y yo pienso en el caso particular del país, que lo estoy como conversando ahora, van a salir muchos antropólogos que no van a tener campo, porque he estado viviendo las tesis de mis compañeros de antropología de la Universidad Austral, y todo está relacionado a los mismos temas que veíamos hace 20 años, excepto algunos que tienen más que ver con temas animalistas. Entonces no hay nuevos espacios de trabajo. Entonces, en ese sentido, o nuevos espacios donde ellos se puedan como interactuar. Por ejemplo, el caso que tú comentabas, Greta, de alguien que hizo una tesis de antropología digital y que ahora está haciendo ese curso, es básicamente como una trayectoria. Entonces, ¿cómo está la trayectoria de nuestros demás colegas o los futuros colegas? ¿Cómo va a ser su trayectoria? Se van a encontrar el sopetón que el campo ya está completamente lleno y van a tener que buscar las alternativas o empezar a construir las alternativas desde ya. Y yo creo que ahí está el tema interesante de volver a mirar a las academias y volver a mirar más que nada lo transdisciplinario, y en donde nosotros podemos meter dentro de lo transdisciplinario, porque en la antropología digital no es solamente lo que nosotros podamos hacer desde la aplicación de las metodologías de Malinowski a los mundos, al metaverso, por así decirlo, como burdamente, como una caricatura, pero sí, por ejemplo, cómo nos aliamos con otros, eh, como con otras disciplinas, y eso es lo que quiero revelar, los diseñadores,
los informáticos, los equipos TI, entre otras cosas. No estoy pidiendo que aprendamos a programar en Python, pero sí, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, esas conversaciones de ser esa interacción entre el usuario o la persona usuaria, mejor dicho, que está interactuando con un mundo digital, con una plataforma, y nosotros ser esos intermediarios y tender esos puentes, que en parte lo que la antropología ha hecho históricamente. Y con eso vuelvo a hacer de bien. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Raúl, como que al final las necesidades del mercado, de ya, por más que no te interesen los temas, en el mundo laboral sí va a aparecer el tema. Y eso creo que es muy interesante porque a nivel como disciplinar, yo pensé que, o sea, efectivamente la pandemia puso en la mesa, puso la tecnología en la mesa y también puso a toda persona de la antropología relacionada al estudio de la tecnología en la mesa. Pero al final como que no fue suficiente, me da la impresión. Y como decía Greta con este comparativo de la RAM 2019 y ahora la actual, parece que vamos no para atrás, pero por lo menos como que no tanto hacia adelante. Y creo que al final hay un tema que falta como ese consenso a nivel interno y a nivel externo con más disciplina. Y quizá pienso como, no estoy comparando la antropología digital al feminismo o la segunda oleada de los feminismos, pero como ese impacto que tuvo la segunda oleada de los feminismos en la antropología y también cuando ya ocurrió la crisis de la representación y estaban todos cuestionándose qué estaba haciendo la antropología y a quién estaba representando, siento que ese nivel como de crisis, que ya no lo hizo tanto la pandemia, todavía falta con este tipo de temáticas. Si no es como, o sea, yo sé que hasta cierto punto, dado que estamos acá, tenemos cierto interés en la tecnología, pero fuera de nuestro interés, o sea, es una cosa de todos los días, como que en verdad, ya lo han dicho investigadores mucho más importantes, eh, no hay trabajo de campo que no esté mediado en alguna u otra manera por las tecnologías digitales, o sea, y como dicen, no sé, creo que Sarah Pink lo dijo, o sea, básicamente, a estas alturas del partido, toda etnografía, toda antropología es digital hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué como que qué frustrante que todavía siga existiendo esta omisión? O sea, pero que es una omisión en ciertos espacios? Si existen personas, existen investigadores, pero al final a mí me da la impresión, y yo tenía toda una ponencia y todo un trabajo preparado para el Congreso de Antropología de Chile sobre estos temas, pero no pude ir porque no tenía plata, así que no pude participar y hacerla, pero me preguntaba mucho el año pasado si existe la antropología digital en Latinoamérica. Y mi gran conclusión, después de hacer un análisis como de las ponencias de la encuentro de antropología digital y otras cosas, yo siento que a esta altura existe más como algo social que como algo académico. Y pensando en otras temáticas que también partieron de esa forma, al final son procesos de largo alcance. O sea, tampoco fue que de un segundo a otro empezaron a aparecer, no sé, cursos de antropología del género después de que implosionó la crisis de la representación en los 80. O sea, tampoco fue tan mecánico. Entonces, quizá con el tiempo, quizá en unos 10 años, el panorama sea mucho más interesante y sobre todo enfatizando lo que decía Raúl desde otras disciplinas, que siento que ahí está como el espacio de relevar estas temáticas desde esa visión más social y más cultural. Ahí lo que pasa mucho, al menos en Argentina, es que se habla mucho de lo interdisciplinario, se lo convoca, se lo menciona como algo positivo, pero por ejemplo, en el campo de investigación, que es el que después te termina asignando fondos, o sea, para que vos puedas vivir de la investigación, los comités que te evalúan son específicos, o sea, son como de la carrera. Entonces, hay como una mención de lo interdisciplinario y después tiene como esta pared, ¿no? de lo administrativo real, pero que a su vez es lo que garantiza el trabajo de esos investigadores e investigadoras. Entonces ahí es donde se da el desfase, porque es como, bueno, yo apelo a un marco teórico interdisciplinario, pero después el que me evalúa si me dan o no el financiamiento viene del campo de la antropología como más dura y pura. Y ahí es donde se dan estos desfasajes, ¿no? Como bueno, ¿por qué cuesta tanto avanzar? Porque tenemos como estas estructuras también que Y nos de hecho, condicionan. algo muy, muy chico, también relacionado a lo que dijo Raúl, no sé si pasará en Argentina o en otros países, pero en Chile
las líneas de investigación de la antropología son súper estáticas y han sido las mismas 5 líneas de Acá también. investigación en los últimos 40 años. Entonces, Sí, acá igual. de cierta manera, como sumar temáticas distintas o incluso disputar esas líneas hegemónicas, o sea, básicamente Goliat, imposible. Bueno, la red va un poco también para ese lado, digo, porque muchos de nosotros, si bien la red es más amplia, seguimos con un pie adentro de la academia. Entonces me parece que también esa lectura, digo, para no terminar tan derrotistas, para levantar un No. poco. Eh, No. estos son espacios, digo, donde no es que somos ajenos al 100% de esos mundos, y bueno, también un poco lo que decía Raúl, ¿no? Y qué pasa con esta generación que es la nuestra. Y bueno, vamos a tener que salir a disputar esos espacios, de la manera que se pueda, en los intersticios donde se pueda. Eh, Oye, ahí, como también para no ser derrotistas, hay un antropólogo, yo lo conocí como un antropólogo decolonialista que trabajaba temas de antropología ecológica, que es algo que a mí me llamaba mucho, o me sigue igual como gustando mucho, sobre todo por la formación que tuve con el profesor Juan Carlos Schius, que le tengo gran cariño, y de repente ahí nos escribimos, pero hay un antropólogo que se llama Arturo Escobar. Y él tiene un libro que se llama The Design of Pluriverse, que en español lo tradujeron a Autonomía y Diseño, como desde la realización de lo comunal, en donde va y se mete en los temas que se están trabajando desde el diseño y da visiones súper interesantes con respecto a las otras territorialidades y a la ontología misma de lo político y las epistemologías del sur. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es cómo él hace una reconstrucción misma de su posición, siempre desde lo decolonial, con respecto hacia dónde tiene que estar aportando la disciplina, y recomiendo a las personas o sea, a ustedes también y a las personas que quizás escuchen más adelante el video, la conversación que tuvo en Diseño y Diáspora con Mariana Salgado, en donde se da una conversación bastante rica de lo que es el aporte de la antropología y el aporte que puede dar la antropología actualmente, no solo en distintos ámbitos interdisciplinarios y también desde lo que puede hacer digitalmente. Y creo que ahí sería súper interesante, obviamente, que a ti, Natalia, te lo comento, porque de repente como ver hasta otras personas que sí trabajan interdisciplinariamente, sí les gusta lo interdisciplinario, y conversar con ellas. Por ejemplo, sería muy rico la posibilidad de hablar con Mariana Salgado, con el trabajo que está haciendo, o incluso dentro que hace un tiempo se hizo una conversación en antropología de diseño y con la profesora Natalia Teux de la Flaxman Argentina, junto con Mariana Fulgueiras, que es profesora también de la Católica y investigadora del LIP. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unos espacios bien interesantes que ya se están armando y que solamente había que visualizarlos en ese punto y articular, básicamente. Y yo creo que esa gran labor que han tenido ustedes como la red de antropología digital, de verdad los felicito bastante. Tengo que aprender a ocupar Discord bien, pero es un espacio bastante interesante el que se ha armado ya, donde estas personas más jóvenes están ya desarrollando conocimiento, compartiendo conocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que puede salir algo bien interesante aquí en un tiempo más. Actualizarnos, por ejemplo, a lo que van a hacer eh, las inteligencias artificiales. En el trabajo que estoy, sacaron hace poco esto, que es como cómo podemos desarrollar proyectos de ciencia de datos para innovar en el sector público. Entonces, en ese sentido, si bien yo no participé en esto, estoy tratando de entenderlo bien y ver, por ejemplo, ahora mismo cómo también nosotros nos podemos meter en esos espacios de ciencia de datos que se están haciendo muy necesarios y que también puede estar ligado como la antropología digital, la antropología de los nuevos espacios, se puede decir. Eh, y ahí tomo unas palabras bueno, Natalia lo debe conocer bien, mi profesor de la universidad, Marco Chilet, en donde tenemos la posibilidad de hacer que el futuro, que habla desde como
el diseño especulativo, una posibilidad de que podemos como en este momento empezar a plantear cuáles pueden ser los futuros y a ir navegando quizá una antropología más especulativa. Esto solamente lo estoy reflexionando en esta instancia, dentro del marco de lo que es como pasamos a una antropología muy tradicional, donde están todavía nuestros profesores, donde todavía ellos están haciendo clases, hacia una antropología en donde tenemos que generar estos nuevos espacios como una antropología más que no le debe tener miedo un poco a la incertidumbre del futuro y que sea un poco más especulativo. Así que eso yo, o por lo menos de mi parte, en donde estamos en una situación como de ya, la antropología está pensándose los cambios desde ahora y hay gente que está haciendo esos cambios que se está articulando dentro de otros espacios que no son los espacios tradicionales de nuestra disciplina aquí en Latinoamérica. O sea, no sé si Arturo Escobar esté presentando en otros espacios que no sean los espacios que está ahora presentando el diseño. Y también, por ejemplo, dentro de lo que hace Arturo Escobar, también cuadra mucho con otros autores como Ezio Mazzini, que habla del diseño difuso y el diseño experto. Y insisto, ahí está nuestro espacio en que nosotros podemos estar aportando desde esa articulación del diseño difuso, que es de las personas o los nativos, por así decirlo, volviendo como al lenguaje antiguo, al diseño más experto, que el que tiene que tomar las decisiones de una política pública, de una plataforma web, de un sistema de inteligencia artificial, entre otras cosas. Así que eso yo creo que lo podemos ver con más optimismo si es que somos capaces de ver y articular estos espacios. Y, y creo que otras experiencias como la que digo, Mariana Salgado, haciendo un trabajo bien interesante desde el diseño, pero que también podría ser muy interesante ver como esa diáspora antropológica que se está yendo de los espacios tradicionales de el patrimonio, de hablar de patrimonio, de hablar de derechos humanos, de hablar de comunidades indígenas, que ya están los colegas trabajando ahí muy fuertemente y con muy buena calidad, pero hay que tomar otros espacios que puede ser como la diáspora de esos tres espacios tradicionales, por lo menos que se dan en Chile. Me das el pie, Raúl, justo con esto, bueno, estás como sugiriendo charla, estás sugiriendo con quién se podría hablar, y aprovechamos para recordarles, y lo pueden ver en el Discord y también en Instagram y las otras redes que maneja la Red Latinoamericana de Antropología Digital, que es que hasta el 20 de mayo pueden ingresar a un formulario que está compartido el link en todas estas redes, que es como una convocatoria abierta de estas charlas para pensar, bueno, de qué les gustaría a todos los que siguen la red que se hablara. O sea, con quiénes, o pueden ser temas también. Entonces ahí hay como un formulario. Si tenés ganas, Raúl, puedes entrar y hacer todas estas sugerencias si no lo hiciste ya. Pero es una invitación abierta. Hasta el 20 de mayo pueden hacer esas propuestas y, bueno, tratar desde la red de articular para que se lleven adelante a lo largo del año 2023. Y lo que decís también de participar. Discord tiene como maneras de compartir, por ejemplo, todas estas sugerencias que estabas haciendo de lecturas, ahí pueden quedar como plasmadas para que el que ingresa pueda también revisar todos esos materiales de estos años de trabajo que tiene la red. Así que es una plataforma que una vez que uno la baja y la navega un poco también, la puede aprovechar mucho, mucho más, ¿no? Como que concentra en un servidor algo que quizás si no nos queda como volando en todas esas otras multiplicidad de redes. Pero bueno, aprovechar eso. Hasta el 20 de mayo pueden hacer sus sugerencias de qué les gustaría que se hagan estas charlas abiertas que, bueno, inauguramos acá, hablando de estos temas. No sé, Nati, si querés decir algo más para no extendernos tanto. Eso, creo que llegó el momento de despedirnos. Bueno, Bueno, gracias por estar ahí. Edgardo también por participar desde allá. Raúl. Se despide. y eso, y voy a apagar la grabación. Digan chao. Bueno, chao. Chao. Gracias a todos. Todos. Chao.